García. Sean bienvenidos y nos complace mucho que presencien esta sesión. Adelante, senador. Gracias, Presidenta. La histórica confrontación de las ideas y entre las ideas, la irrefrenable demanda por la justicia, la inacabable enfrentamiento entre los seres humanos por poder, territorio, riquezas, por respeto, por contención y por igualdad, confrontación por creencias de supremacía y de poder patriarcal, colores de piel, entre sexos, clases sociales y entre visiones de mundo, confrontaciones bajo inmensas energías por conservar y ahondar las desigualdades sociales a través de la concentración de la riqueza con los recursos de la corrupción, confrontaciones desde la dignidad, desde la furia de la víctima, desde la humillación y de los expulsados de cualquier tipo de bienestar. Todo ello deberá generar siempre en el ser humano una certeza. Cada cual tiene su verdad y su razón. No habrá coincidencia, no puede haberla. Depende de quién o de qué lado estés, de qué experiencia vives. Y esto ha sido la humanidad. A lo largo de la historia, esto ha sido la humanidad. Ninguna ideología puede arrojar la primera piedra cuando se han arrojado sin mesura por todos lados. Ningún rincón de este mundo se ha escapado de esta ideología donde no se puede arrojar la primera piedra. Las discusiones por la razón son adornos de la ociosidad porque de verdad están ahí, en las calles, en el campo, en las ciudades, y eso es inocultable, no lo podemos ocultar. Por ello, se habla de ciertos personajes históricos que suelen estallar naturales efervescencias, adversidades y afinidades. Parece que no hay interés en situarlos en sus contextos históricos de tensión o de determinación en el único motivo que es referendo de una, a veces cómoda, posición ideológica. Las lecciones de la historia no son referendos de identidad personal. La historia no es ideológica. Sus manipulaciones sí lo son. Las lecciones están ahí con calidad y su calibre y su definición no siempre sirven como un ejemplo para todos. Lo hemos visto en la triste tendencia de las guerras, a las intervenciones, a las explotaciones del suelo ajeno y a la explotación de las propias personas. Todo esto lo digo por mencionar al comandante Fidel Castro. El comandante, haciendo memoria, genera todo tipo de reacciones y de confrontaciones, de cualquier índole. Fidel Castro irrebatiblemente es el gigante en términos de esta permanente confrontación entre pareceres ideológicos. Para ello tenemos que tener claro que la emergencia de este liderazgo inusual fue en un país invisible y mínimo en la política mundial, antes de los 50 y usado y vejado por una potencia extranjera hasta lo insoportable. Y digo mínimo por la posición en la que se encuentra y por el tamaño que representa, pero no por la grandeza de los hechos. Cambiar esta situación por medio de un diálogo era impensable. Ya el Parlamento cubano, y aclaro, ahí en la legitimidad de los parlamentos, y sus autoridades habían permitido y facilitado que la agresión llegara a un colmo. Y el proceso de ese hartazgo ya se conoce como gesta humana de alcances míticos y que simplemente trastocó todas las perspectivas que tenían respecto de América Latina, al continente americano y al mundo. La pequeña isla se alzó. Desde esa pequeñez se visibilizó como un constante a la que había que considerar en todas sus poderosas agendas de seguridad nacional mundial. Fidel Castro erigió el peor de los insultos contra el soberbio poder yanqui de una forma que no lo pudieron tolerar. Hoy ya no está, pero siguen y seguirán sin tolerarlo. Venido de un latino demasiado cercano a sus costas, a tan solo unas cuantas millas de distancia, aún ahora el escorzor renovado por el candidato electo está manifestando amenazas que incluso están preocupando a algunos de la derecha extrema y de la derecha moderada. Amenazas de invasión, elaborados espionajes con intenciones de asesinato
que superar cualquier ficción política fueron conjurados por Fidel. Eso le dolerá por siglos a los extremos de la derecha afines y convencidos. Pero dejemos el trillado debate del que ha sido saturado con cosas excelsas y críticas en contra del comandante en estos últimos días. Ya las redes están hartas y saturadas de ellos. Tratemos de esa, en mi intervención, similar al mensaje del comandante. A muchos no les ha quedado clara la pretensión de los poderes neoliberales del mundo. El cambio climático les resulta risible. La desigualdad social lo consideran un destino manifiesto. Muchos se han enterado de que los mismos procesos en los que se levantaron la Revolución Cubana son parte hoy del cotidiano de nuestro país. Y eso tiene responsables, porque ha manufacturado a golpes legislativos y a golpes de sometimiento. Veamos entonces en la actitud del comandante Fidel Castro que la paz neoliberal es una guerra sórdida y mezquina, solapada con grandes esfuerzos invertidos por ocultarla al mundo. Aquí mismo tenemos un estrato bélico contra nuestro propio pueblo, continuo, interminable y que sigue contando, y en el cual cada día se le da otra vuelta a la tuerca y cada vez se vuelve más ley tras de la propia ley, decreto tras decreto, y el país se cuadra ante los imperativos del mercado como una maquinaria periférica. Nosotros los legisladores, seguramente han marcado posición en redes sociales y habrá quienes responderán a una particular o a una delimitada visión de lo que este suceso ha denotado. Apelarán a los derechos humanos, cuando en nuestro país ya no pueden esconderse tantos cadáveres. Apelará por las libertades de nuestro país. Quien abre la boca es desaparecido, y si no, pues preguntémosle a la comunidad periodística. Apelarán al control de los medios de comunicación, cuando en nuestro país la ciudadanía que ha tenido que tomar las redes sociales para poder elevar su voz y ser una vía natural de expresión. Apelarán por la austeridad rígida, cuando en un mundo de libertades y de mercado, por supuesto, la seguridad alimentaria está en un vilo mientras este país resiste aún un bloqueo económico que no ha medido su vocación criminal y es festejado por adversarios que nunca pudieron mover a un cubano. La sal de la impotencia siempre será molesta. Comandante, le fue dado a entender sus complicados mecanismos de geopolítica con sus tensiones de poder y dominio. Le fue claro desde muy temprano que lograr despejar y conjurar los dilemas de amenaza permanente de los enemigos y adversarios externos y internos le fue posible. Lograr que Cuba captara la atención mundial en diversas situaciones que incluso pusieron al mundo al borde de una conflagración atómica es hoy parte de la historia y seguirá siendo parte de la historia y de una posición que no se arredraba ante amenazas y fuerzas infinitamente superiores. Fidel Castro es una expresión, una vivencia y una supervivencia en los tiempos brutales. Como toda personalidad titánica, siempre acumulará detractores y siempre quedará como un misterio de la capacidad de forjarse un liderazgo de las más altas dimensiones, que confrontó y superó conjuras y conspiraciones políticas que superan cualquier ficción. Cierto, un liderazgo de firmeza, de profundo impacto social. Y hoy no les vengo a decir, ni tampoco los vengo a convencer de los logros que ha tenido la Revolución Cubana. Quienes lo saben, y quienes no, pues no lo quieren oír y jamás lo escucharán. Les vengo a dejar mensaje de las señales que algunos vemos. Se agota la posibilidad parlamentaria, no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo. Se ha abusado del sometimiento a los requerimientos del poder. Se asoma como nunca una avalancha autoritaria que exigirá de los pueblos una toma de decisiones mucho más contundente. Y esta es la tribuna que ha avisado sobre consecuencias de supinación por nuestros compañeros legisladores de diversos grupos parlamentarios. Y no esperemos que esta guerra que tienen contra el pueblo en esta serie de concesiones,
que se tienen para mantener la distracción a la mayoría de la que sirven pase a otro estado de rispidez. El pueblo ya tiene la acumulación de energías contrarias a sus enemigos de clase que no se podrán someter a la gobernabilidad. La persuasión pacífica por la justicia y la democracia está dando resultados en muchos países. Por ello, esta reflexión en memoria de un liderazgo colosal concentró las energías del pueblo cubano irritado y víctima del abuso y que en una violenta, sí necesaria, muy necesaria, violenta sublevación, arrasó con las élites cubanas enriquecidas, los aliados y todas las maniobras intervencionistas. Dejémoslo así y desde México decimos hasta siempre, comandante, porque será difícil encontrar un liderazgo como el que Fidel Castro ha dejado para la historia del mundo. En lo personal, tengo que hacer mención que gracias a ese país, a esa potencia, logré hacer de mi país, darle nombre y trascender en la materia deportiva en la que Cuba, desde esa, y hago referencia, desde esa pequeñez que representa la isla, que así se ve, ha logrado exportar gran conocimiento a nuestra patria y a gran parte del mundo, en la medicina, en el deporte, en la asistencia social, en la biología, en la química y en diversas cosas que hoy solamente me queda más que agradecerlo, porque son de las cosas que van a hacer que la historia los juzgue y, como alguna vez nos dijo el comandante, se lo perdonen. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, señor senador. Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores de la República, es un honor para mí, en nombre propio y de la senadora Dolores Padierna, así como del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, referirme al principal dirigente de la Revolución Cubana por los densos significados que entraña su reciente deceso. De Fidel Castro Ruz, sus detractores y sus partidarios pueden decir muchas cosas, pero en buena lid nadie podría negar que ha dejado tras de sí un legado importantísimo de dimensión universal en el sentido de que trascienden las fronteras y trascenderán los tiempos. El sistema cubano, desarrollado en la medida de sus posibilidades, reúne originalidades y singularidades históricas que, aún consideradas críticamente y en su justa dimensión, pueden servir de lección a muchos pueblos de la tierra. Esto es especialmente cierto para aquellos que viven oprimidos por el yugo de la pobreza, no son especialmente ricos en recursos naturales y buscan un horizonte diferente al del dogma capitalista, que busca que la sociedad no se defienda de las fuerzas económicas que le despojan de sus derechos. Lo primero que habría que decir es que Fidel Castro fue un líder absolutamente particular y un político notable, invencible en su papel de estratega. No solo se rebeló contra la tiranía de Batista, contra el hambre, la injusticia y la desigualdad, sino que desafió las nociones más aceptadas sobre lo que es posible e imposible en política. Dice una conseja de la teoría, por ejemplo, que no conviene al político hacer revoluciones porque lo que uno inicia no se sabe dónde vaya a parar ni quién vaya a capitalizarlo. Pues bien, desde el asalto al cuartel Moncada hasta el año del 2006, Fidel mostró que un dirigente de su altura podía, en efecto, llevar a su pueblo a la victoria con un sólido proyecto nacional y sortear muy delicadas crisis como la breve de los misiles,
o la prolongada del periodo especial. Eso significó llevar la responsabilidad hasta sus últimas consecuencias, con pericia y efectividad. Entre otros posibles, desmintió también a aquellos que sostienen que no se puede ser dirigente político e intelectual a una sola vez, pues fue plenamente ambas cosas hasta el final de su vida. Fidel Castro mostró también que, a diferencia de lo que dicen los partidarios del cinismo del realismo político, la vida de la gente es lo más valioso que hay, por encima de proyectos, por preciados que estos sean, y con mucha más razón de consideraciones económicas egoístas. Desde la partida del yate Granma, cuando un hombre cayó al mar antes de llegar a Cuba y desoyendo los consejos de compañeros suyos que clamaban que el fin superior, que era la revolución, no admitía demora alguna, Fidel encabezó la búsqueda del caído y mostró que la única racionalidad válida que dicta el ideal de la justicia es que mientras haya una esperanza, no debe dejarse a nadie atrás. Esto se hizo después realidad en franjas de Cuba, como la mostrada por el sistema de salud, donde, como sintetizó Ernesto Guevara de la Serna, ni todas las riquezas podrían considerarse más valiosas que la vida de una persona, quien quiera que fuera. Esto mismo, el valor de la vida humana por encima del dinero, es quizá una de las aportaciones del legado de Fidel Castro que más habría que poner de relieve y que está en el fondo de las actuales teorías de bienestar, aún sin crecimiento, como es la propuesta del buen vivir. Solo entendiendo esto puede comprenderse la solidez de los sistemas de salud y educación de Cuba y la legitimidad que goza el sistema en general entre sus ciudadanos, aún en periodos de especial apremio. Es también ese factor lo que explica que incluso en una sociedad secularmente desfavorecida pueda tener seguridad humana y seguridad pública, en general paz social. El retroceso civilizatorio mexicano, por ejemplo, podría combatirse con mayor efectividad si la política al respecto estuviera regida por la maximización de la vida y el desplazamiento del dinero a un segundo término, muy lejos de lo que se hace ahora en México y el resto del mundo. El legado de Fidel Castro, por otra parte, es también el de la soberanía nacional y la dignidad de los pueblos. Cada nación, por pequeña que sea, debe ser capaz de decidir sobre su destino y con las menores interferencias posibles. Cuba, con Fidel al frente, dio muestras de que esto era posible, aún en una isla 84 veces menor a su enemigo principal, como un día dijo Gabriel García Márquez. No solo eso, sino que Cuba no abandonó su vocación y supo ponerse con Fidel Castro delante, al frente de la lucha de los llamados países tercermundistas en contra de las constricciones geopolíticas que amenazaban el destino de muchos pueblos. En sus naciones de origen nadie olvida, por ejemplo, el destacado papel de Fidel Castro y la solidaridad cubana por él encabezada en la lucha de Angola y el movimiento africano de liberación, en la formación de jóvenes aborígenes australianos en las mejores escuelas de medicina, las misiones alfabetizadoras y médicas, estas últimas con hazañas en su haber, tales como la derrota de decenas y decenas de casos de ébola. El legado de Fidel Castro es también el de un ideal revolucionario renovado que no pasa forzosamente por las armas ni por la violencia. Los tiempos han cambiado y las vías para el cambio social se han diversificado. Bien lo entendió Fidel hace 16 años cuando lo dijo así: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos,
es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender los valores en que se cree a costa de cualquier sacrificio. Es cierto que las mujeres y los hombres pasan, pero los pueblos y las ideas quedan. Tras de sí, Fidel Castro ha dejado una brillante estela, un cúmulo de ideas vivas que queda para el futuro y un pueblo valeroso dispuesto a defender cuanto ha conseguido. Por eso, más que hablar en esta sesión de una pérdida, habla a ustedes del cierre de un legado, que es un legado vivo y en constante transformación. Cuba, cada vez más próspera y libertaria, sin necesidad de abandonar nada de lo que su pueblo ha ganado de la mano de Fidel Castro. De esta manera, no puede darse razón ni a aquellos que consideran a Fidel Castro un santo, ni a quienes opinan de él que es un terrible villano. Se trató de un hombre, sin duda con errores, pero que siguió cabalmente el camino marcado de sus valores e ideales, que fueron también los ideales de todo un pueblo. Se trató, indudablemente, de un hombre de convicciones profundas, que pudiendo abandonarlas y vivir cómodamente, hizo de su vida una línea recta y no las cambió por nada en el mundo. Desde este recinto presentamos nuestro respeto y admiración al comandante Fidel Castro Ruz. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, señor senador. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a quien además aprecio el cambio de turno con el orador anterior. Muchas gracias, senadora presidenta. Muy buenas tardes, compañeras senadoras y compañeros senadores. En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá, escribió Fidel Castro en 1953. El hombre y el líder que pronunció en aquel alegato de defensa, la historia me absolverá, es precisamente el mismo líder que escribió parte de la historia del siglo XX, tanto de América Latina como del mundo. 63 años después de ese histórico discurso, el comandante Fidel Castro murió a la edad de los 90 años. La vida, el pensamiento y las decisiones de Fidel Castro serán y tendrán que ser juzgados por el pueblo cubano. Lo cierto es que con la muerte de Fidel Castro concluye un periodo importante de la historia. A Fidel Castro hay que estudiarlo en el contexto en el que le tocó vivir. A mediados del siglo XX, el mundo estaba dividido en el marco de la Guerra Fría. Dos ideologías se enfrentaban: capitalismo versus socialismo. El peligro de una guerra mundial con armas nucleares era latente. La confrontación puso en vilo la existencia del mundo. América Latina enfrentaba, incluso hoy aún enfrenta, diversos problemas estructurales como pobreza, desigualdad y marginación. Esta situación provocó una gran efervescencia social en la región influida por el marxismo, el comunismo, el socialismo y el antiimperialismo. En este contexto,
Fidel Castro encabezó la revolución cubana en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Pero vaya paradojas de la historia. Fidel Castro, el líder revolucionario que luchó contra la dictadura, se preservó en el poder durante más de 40 años. Sus defensores enaltecerán sus ideas de justicia social, de igualdad, defensa de los derechos de los más desprotegidos. Sus detractores lo condenarán por restringir las libertades individuales. Sin embargo, la lección que nos deja la experiencia de Cuba y la Revolución cubana es que la libertad e igualdad son indispensables para el desarrollo de las naciones. El mundo ha cambiado aceleradamente en los últimos 50 años, pero la Revolución cubana se anquilosó en el tiempo. Durante este tiempo ocurrió uno de los acontecimientos más emblemáticos de la historia, la caída del muro de Berlín y con ello el fin de la Guerra Fría. Así nos acercábamos al fin del siglo XX y la emergencia del siglo XXI y del mundo global. Con la muerte de Fidel Castro, consideran algunos, concluye ahora sí el siglo XX. Compañeras y compañeros senadores, hoy nuestro presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, asistirá a los funerales del expresidente de Cuba, Fidel Castro, en una muestra del aprecio de las y los mexicanos para con el pueblo cubano. México y Cuba comparten lazos culturales, históricos, comerciales y amistosos. El Partido Verde quiere reconocer la decisión del jefe del Estado mexicano, porque más allá de los calificativos, Fidel Castro es un personaje histórico de América Latina y el mundo. Finalmente, compañeras y compañeros, los funerales con motivo de la muerte del líder cubano recorrerán varios lugares significativos de la historia y de la Revolución cubana. El último viaje de Fidel concluirá el próximo domingo en el cementerio de Santa Ifigenia. Sus restos reposarán junto a los del poeta José Martí, dos pensadores, dos revolucionarios, dos libertadores, dos íconos latinoamericanos, y parafraseando al poeta cubano, José Martí y Fidel Castro fueron dos hombres de su tiempo que no aplicaron teorías ajenas, sino que descubrieron las propias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, señor senador. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, senadora presidenta. El pasado viernes murió uno de los personajes que marcó el siglo XX en el mundo y que definió parte de la historia de América Latina y el Caribe. Se enfrentó a los Estados Unidos en un contexto global bipolar. Fue un hombre que se opuso a un régimen autoritario, pero que tras la conquista del poder gobernó con mano de hierro su país por casi 50 años y que propició el momento más crítico de la Guerra Fría por las facilidades y cercanía establecida con la extinta Unión Soviética. Impuso un sistema político y económico contrario al adoptado por los demás países de la región. Un sistema que, si bien fomenta la igualdad, genera profundas distorsiones en la vida social y económica y que ha sumido a Cuba en el subdesarrollo. Fidel Castro, una figura polémica, odiado por muchos, amado por otros. Las reacciones a su muerte son diversas. Algunos lloran al combatiente que los liberó y otros celebran la posible desarticulación de un sistema
que les negó la libertad y separó de sus familias. Sea cual fuere la postura, la historia lo juzgará y el paso del tiempo revelará su verdadera calidad como líder y como dictador. En este análisis histórico hay que distinguir un hecho innegable. Fidel Castro puso a Cuba en el centro del mundo en diversas ocasiones. Cuando dirigió su revolución en 1959, provocando la caída de Fulgencio Batista, al declarar su revolución como marxista en 1961, estableciendo el primer Estado socialista del continente. Al ser el único Estado americano bajo la órbita soviética en medio de la Guerra Fría, cuando aceptó la instalación de misiles nucleares en territorio cubano, desatando un conflicto diplomático que estuvo al borde de llevar al mundo a una guerra nuclear, al emprender la campaña contra el analfabetismo más intensa del mundo, según la UNESCO, la cual hoy es del 0.2%, impulsando un sistema de salud que la Organización Mundial de la Salud considera como un modelo para el mundo, sobreviviendo a la gran crisis del periodo especial tras la caída de la URSS, impulsando en las Naciones Unidas durante 24 años un posicionamiento contra el embargo económico, financiero y comercial que afecta hoy a su población. Pero algo que tampoco puede pasar inadvertido es que hoy en Cuba se suprimieron las libertades más fundamentales. La libertad de movilidad, la de asociación política, la libre manifestación de las ideas y la más dolorosa, la posibilidad de superación de un pueblo que tiene mucho que dar al mundo. Fidel Castro es un hombre que guió de forma paternalista a su pueblo y les quedó a deber mucho, sobre todo en materia de derechos humanos, porque como afirmó un connotado periodista, mientras enseñó a todos sus niños a leer, no les dejaba leer lo que querían. Mientras a algunos inspiró para pelear por la libertad, a otros se les negó por años. Mientras las cadenas oficiales transmitían sus discursos de horas, otros afirman que nunca los dejó hablar. Mientras no permitió que el imperialismo pusiera un pie dentro, obstaculizó que sus ciudadanos pusieran un pie fuera. Como muchos líderes carismáticos que liberan a sus pueblos de las tiranías seducidos por el poder, terminan instaurando una tiranía peor y más larga de la que los liberaron, bajo la simulación de buscar supuestamente las mejores causas para su pueblo. La República de Cuba fue, es y seguirá siendo un país hermano para México. Desde 1959, miles de cubanos encontraron en nuestro país su hogar, sus aportaciones artísticas e intelectuales que son invaluables. Hoy estamos frente a un contexto regional diferente. La histórica Cumbre de las Américas en Panamá permitió que las naciones latinoamericanas caminemos hacia la construcción de una armonía regional en donde la cooperación sea privilegiada, pero sin descuidar lo más valioso que tenemos todos los estados, nuestra gente, las mujeres y los hombres, que son nuestro activo más preciado y que tenemos la obligación de defender. Actualmente, en la ya frágil coyuntura de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, nuestros países han estrechado sus vínculos de cooperación y hermanamiento. Desde hace 15 años, ambos congresos nos reunimos para fortalecer esta relación. Como país, deseamos que esta etapa de diálogo y negociación no se interrumpa. Significa la cristalización de uno de nuestros principios normativos de política exterior, la solución pacífica de controversias, y hacemos votos para que pese a las diferencias ideológicas, el diálogo y los consensos sean posibles. Exigimos
que nuestra Cancillería agote todos los canales diplomáticos de que dispone para que no se dé un paso atrás en el proceso de normalización. Y desde el Senado exigimos que México asuma el rol de liderazgo que debe tener en la región para motivar la integración plena del continente. Enviamos al pueblo de Cuba nuestra solidaridad en este momento que para muchos es complejo y hacemos votos para que la dinámica internacional y la apertura de la isla se traduzcan en mayores libertades para el pueblo cubano. Queremos que así como la apertura económica y comercial van ganando terreno, también la democracia lo haga por el bien de todas y todos los cubanos. Que se termine de una vez por todas con la represión, el autoritarismo, para dar paso a una nueva etapa de respeto a su autodeterminación y alcancen una pronta reconciliación nacional entre los cubanos que habitan en la isla y los que se encuentran en el exilio. México ha sido y debe seguir siendo un país solidario con Cuba, un país de brazos abiertos. Y queremos que así como México desempeñó un papel clave en la página de la historia que se ha cerrado hace unos días, inicie una nueva página donde nuestro país siga siendo un promotor de las mejores y más justas causas para millones de hombres y mujeres. ¡Viva Cuba! ¡Viva América Latina y el Caribe! Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, señora senadora. Señorita senadora, tiene el uso de la tribuna la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeras senadores. México lamenta profundamente el sensible fallecimiento del comandante Fidel Castro Ruz. Y desde el Senado de la República nos solidarizamos con su familia y el pueblo cubano, enviando nuestras condolencias. Sin duda, Fidel Castro, como líder de la Revolución cubana, fue una figura central que marcó un hito en la historia política del siglo XX. Y el legado que deja con sus ideales y convicciones socialistas sintetizan el sentir de un pueblo oprimido por dictaduras y la necesidad imperiosa de instaurar los fundamentos democráticos de justicia, libertad e igualdad. Es por ello que Fidel Castro constituye una figura fundamental para comprender no solo la historia de Cuba, sino también de la región latinoamericana. Tras el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, las fuerzas del ejército rebelde ingresan victoriosas en Santiago de Cuba, en donde la revolución triunfante pone fin a la expropiación de la burguesía y de los terratenientes. El mandato de Fidel Castro en Cuba marca un parteaguas en la política internacional, porque con su llegada al gobierno se inicia una de las empresas más polémicas y debatidas de los últimos tiempos. El 22 de diciembre de 1961, en la emblemática Plaza de la Revolución y frente al memorial José Martí, pronunció uno de sus discursos más audaces y recordados, donde declaró que el pueblo cubano siempre sería socialista y marxista-leninista. Posteriormente, en la Constitución castrista de 1973, se declararía al Partido Comunista de Cuba como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, instaurando un partido único de la isla y decretando el carácter irrevocable del socialismo cubano. Con estas premisas ideológicas,
Fidel Castro se convierte en un gobernante polémico que desafió abiertamente a los gobiernos capitalistas por la Cuba que llegó a ser admirada por muchos países y condenada por otros en el mundo entero. Hoy día, la isla cubana sigue padeciendo los estragos que dejó el embargo comercial, económico y financiero que le impuso Estados Unidos desde 1960. Como respuesta a las expropiaciones del gobierno revolucionario y que se endureció en años posteriores, llegando a ser un bloqueo económico total. Paralelamente a esta situación, las relaciones de México con Cuba, que iniciaron en 1902, se han mantenido sólidas desde entonces, porque siempre se han basado en el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y la solidaridad. Históricamente nuestro país se ha mostrado solidario con Cuba y reiteradamente nos hemos pronunciado en contra de bloqueos económicos sobre la isla ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. Durante la presente administración, nuestras relaciones bilaterales se han revitalizado, dando comienzo a una nueva etapa y reforzando los vínculos de amistad y cooperación en temas de interés mutuo. En el año de 2013, en este recinto se otorgó un reconocimiento al comandante Fidel Castro por el 60 aniversario de la Revolución Cubana, como símbolo de la cercanía entre ambos pueblos. Compañeras y compañeros legisladores, con la muerte de Fidel Castro culmina una etapa en la historia de Cuba y del mundo contemporáneo, que marcó a su vez el desarrollo político, ideológico y social de Latinoamérica. Este suceso abre también la puerta para el establecimiento de una nueva dinámica en la relación de Cuba con el mundo y, por supuesto, con México, en favor del beneficio mutuo y el fortalecimiento de nuestros vínculos de amistad. En el grupo parlamentario del PRI reiteramos nuestras condolencias al gobierno cubano por el deceso del comandante Fidel Castro Ruz, haciéndolas extensivas a sus familiares, amigos y seres queridos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. Para poder concluir con este apartado, permítanme compartirles las palabras finales del memorable discurso de Fidel Castro en Ciudad Libertad, La Habana, el 8 de enero de 1959. Y cito: sé, además, que nunca más en nuestras vidas volveremos a presenciar una muchedumbre semejante, excepto en otra ocasión, en que estoy seguro de que se van a volver a reunir las muchedumbres, y es el día en que muramos, porque nosotros, cuando nos tengan que llevar a la tumba, ese día se volverá a reunir tanta gente como precisamente el día de hoy. Fidel Castro Ruz. En otro apartado de nuestra agenda del día, tenemos dictámenes de primera lectura. Dé cuenta a la Secretaría de ellos. Doy cuenta, Presidenta. Tenemos los siguientes dictámenes para su primera lectura. 1.